Psicopatología de la afectividad. ¿Qué rayos es la afectividad? Entendemos como afectividad como aquel conjunto de procesos psíquicos compuesto por las pasiones, sentimientos y emociones de una persona, o también conocido como la calidad de lo afectivo. Este es un componente de vital importancia en el ser humano, pues este influye en la personalidad del sujeto y su conducta, haciéndolo partícipe activo del mundo. La afectividad siempre ha tenido una gran importancia. La afectividad nos motiva a hacer muchas cosas. La afectividad está implica en todos lados, pero ¿qué ocurre cuando hay una alteración en la afectividad? La psicopatología de la afectividad justamente está enfocada en investigar las causas y las consecuencias de estos trastornos. Si éstas llegaran a darse un aumento o disminución significativos, ya sea en las emociones, sentimientos, afecto o en el tono emocional, puede llevar al desarrollo de estos trastornos, llegando a causar un gran malestar en el individuo hasta el punto de complicarle o impedirle el desenvolvimiento normal y satisfactorio de actividades en cada una de las áreas de su vida. La psicología, desde sus diversos enfoques, le dio espacio a la afectividad, pero solo tomando en cuenta la influencia de las emociones en el hombre. No había tanta especificidad como la hay actualmente. Es así como varias corrientes psicológicas llegaron a darle un significado especial a la afectividad. Gracias a los avances actuales, la psicología, ha llegado a darle a la afectividad el terreno que se merece. En este video analizaremos justamente varios puntos acerca de la afectividad antes de meternos de lleno en lo que son las alteraciones de la afectividad. Pero al empezar en la afectividad hablaremos primero sobre qué es la afectividad, la definición. La afectividad tiene origen de la palabra afecto, la cual tiene raíces del latín affectus, que significa estado emocional agradable hacia algo o alguien, agregando el sufijo abstracto idad, el cual, como se indicó anteriormente, este es un indicativo de una cualidad de afecto. Pero ahora veamos la definición de tres profesionales acerca de la afectividad, tales como lo fueron Bulbuena, Shafter y Serrais. Bulbuena la consideró como el conjunto de estados que el sujeto vive de forma propia e inmediata, que tiene efecto en toda su personalidad y conducta, especialmente su expresión verbal y no verbal, y que por lo general se distribuye en términos duales como alegría, tristeza, agradable o desagradable. Shafter la definió en cambio como el conjunto de vivencias y experiencias las cuales conforman la vida emocional, y estas a su vez tienen una gran influencia en el resto de las funciones psíquicas. Por su parte, Serrais decía que era una facultad psíquica por la que las vivencias conscientes logran tener efecto en nosotros, permitiendo la conversión en experiencias internas de cualquier contenido de la conciencia, para así poder experimentar íntimamente las realidades externas y las internas. Ahora, ¿por qué es importante el estudio de la afectividad? Las razones son las siguientes. La afectividad es un aspecto fundamental al momento de realizar una evaluación del estado mental de un sujeto, y esta tiene bastantes implicaciones con el resto de las funciones psíquicas, las cuales trabajan en conjunto para dar cabida al desarrollo del ser humano. Y también tienen una trascendencia que adquieren las alteraciones primarias, posiblemente como los trastornos mentales con mayor incidencia en la población. Por eso es importante estudiar la afectividad. Ahora, ¿cuáles son algunas de las funciones y características de la afectividad? Entre las funciones que tenemos son las de... Ahora, ¿cuáles son algunas de las funciones y características de la afectividad? Entre las funciones que tenemos son las de brindar significado personal a toda experiencia propia. También son una fuente de conocimiento. Como ya dijimos, esta nos impulsa en la acción, a movernos o a no movernos, de acuerdo a lo necesario de cada situación. También la afectividad incide en el pensamiento, la conducta, la forma de relacionarnos, de disfrutar, de sufrir, sentir, amar, odiar, interaccionando íntimamente con la expresividad corporal. Y algunas de las características de esta fueron tres cualidades que, según
Serrais fueron las más importantes, las cuales son la temporalidad, la estabilidad y la intensidad. Perdón, la intensidad, la estabilidad y la temporalidad. Y otras tres extras que son la profundidad, la polaridad y la amplitud. La afectividad tiene 4 dimensiones, las cuales son la subjetiva, ya que como todos sabemos el significado de la subjetiva, de lo subjetivo es que cada persona tiene su propia forma de experimentarlo, la expresiva, las respuestas fisiológicas y la funcional. Ahora entremos a lo que son los estados de la afectividad, los cuales son 6. Los estados de ánimo, las emociones, los sentimientos, las pasiones, el afecto y el humor o tono emocional. ¿Cuál es la diferencia entre estas? Para poder diferenciar cada una de estos estados de la afectividad, vamos a dividirlos en 3 tipos de características. Tenemos la intensidad, la oración y la estabilidad. Por la parte de las emociones tenemos que estas son elevadas y de a poco van disminuyendo. En cuanto a su oración, duran poco tiempo y en cuanto a estabilidad, son poco estables. Los sentimientos, por su parte, son altos, se profundizan al repetir una emoción, son prolongados, pueden llegar incluso a durar meses, años o incluso toda la vida y son relativamente estables. Podemos llamar a esto como los sentimientos como el amor. Las pasiones son demasiado elevadas. Estas duran un poco más de tiempo que las emociones y son más estables que las emociones. Tenemos pasiones, hay que recalcar que hay pasiones buenas y pasiones malas. Como ya sabremos, las pasiones malas son todas aquellas relacionadas con las cosas que se hacen, como los crímenes pasionales, los crímenes que ocurren a veces en los estadios de fútbol por la pasión del fútbol, como la llaman. Continuando, tenemos el afecto. Su intensidad es muy elevada, su duración es breve y menor que las emociones, y las estabilidades que estas son eventuales. Tenemos un ejemplo de esto para entender mejor esta parte. Tenemos el ejemplo de un adolescente que recuerda la pérdida de una hermana al momento de presentar a su clase el árbol genealógico. Empieza a llorar y se le dificulta seguir hablando ya que recuerda a su hermana. En el tono emocional tenemos que puede ser alto, medio, bajo en su intensidad, su duración es persistente y esta se queda así hasta cumplir nuestra expectativa futura. Estados de ánimo, esta varía entre extremos opuestos que son la alegría y la tristeza, duran un tiempo extendido y son relativamente estables. Ahora pasemos a las bases psicológicas de la afectividad, empezando por el estructuralismo, en las que tenemos a Wundt, el cual decía que la afectividad son formaciones psíquicas que aparecen como expresiones vivenciales de la apercepción. No confundir con percepción, es apercepción. Titchener, por su parte, estableció una conexión entre estados afectivos y elementos sensoriales, exponiendo que entre más se repiten, menor será la intensidad. Por su parte, el funcionalismo, con su representante William James, decía que la afectividad se muestra por medio de la respuesta fisiológica antes de que la respuesta emocional, y esta aparece como el relato de esa reacción en la conciencia. Ahora pasemos al conductismo. El condicionamiento clásico de Watson y Reiner en 1920 se ocupó de investigar el origen de las fobias para poder eliminarlas, centrándose en estudiar la emoción del miedo intenso a estímulos concretos. Por su parte, Freud hizo hincapié en la especial importancia de la experiencia emocional vívida de la infancia para la configuración y comprensión de la vida afectiva del adulto. Ahora, por su parte, el cognitivismo tenía ideas un poco singulares, como por ejemplo tenemos la del modelo propuesto por Schaffner y Singer, la cual decía que la emoción surge posteriormente a los procesos cognitivos. Si falta uno de los dos factores, como la excitación fisiológica y los estímulos emotivos, esta no daría paso a la emoción. Tenemos también a Lazarus, que él en cambio expresaba que la aparición de una emoción dependía del trabajo conjunto de 3 componentes: el pensamiento, los impulsos a la acción y los cambios somáticos. Ahora pasemos a las bases neurobiológicas de la afectividad.
A pesar de los diversos enfoques biológicos, se ha escogido el enfoque neurobiológico de Crespo para explicar el proceso de la afectividad por ser la más actual y explícita en cuanto a las partes del cerebro interventoras, así como sus funciones y la relación existente entre las emociones y los procesos psíquicos. Así que en aquí, en la afectividad para este proceso, intervienen el septum, que es la que se encarga del nivel de alertamiento, ayuda a la memoria, el mantenimiento de la atención selectiva y regula el nivel emocional. La amígdala, que produce las emociones, el hipocampo, que es la memoria ligada a lo emocional, el giro cingulado, que tiene que ver con el dolor, la corteza prefrontal y la corteza temporal, que estas constituyen, disculpen, los componentes corticales del sistema límbico y el procesamiento emocional. La corteza prefrontal, responsable de controlar y coordinar y la regulación de las funciones ejecutivas. La corteza orbitofrontal, que se encarga de la recompensa, castigo, aprendizaje del valor emocional, motivación de los estímulos. Responden a placentero, displacentero, amígdala. La atención a estímulos relevantes, consolidación de la memoria y esta procesa la información sensorial. El hipocampo, que estructura, que contribuye a la formación y retención de información, realizando asociaciones contextuales. El giro cingulado, que integra distintos estímulos. Ahora, hay dos vías de cómo se da una emoción. Está la vía corta o inferior, que ocurre en la balacera, que entra por senso perceptual, se dirige al tálamo, pasa a la amígdala, el hipocampo realiza el análisis contextual, el hipotálamo encargado de hacer las respuestas emocionales fisiológicas, donde el núcleo paraventricular libera CDH3 y el núcleo supraóptico libera oxitocina para inhibir el estrés. También tiene proyecciones a la médula espinal encargándose de funciones motoras. De la amígdala también proyecta información al locus coeruleus, que libera noradrenalina. El núcleo RAFE libera serotonina regulando el estado de ánimo, controlando las emociones negativas. Ahora, por medio de la vía larga, que están implicando los sentimientos en el aspecto moral, aquí es de corteza prefrontal al cíngulo hasta la ínsula. Entra por lo sensoperceptual, se dirige al tálamo, los núcleos de RAFE y el núcleo coeruleus activan la corteza cerebral y regula la activación del núcleo de RAFE y el coeruleus. Esto asegura que toda la atención del sujeto al estímulo y cómo actuar. También la corteza prefrontal va al hipotálamo para liberar más CRH o más oxitocina. Si el evento no es tan importante, se libera más oxitocina y se deja de liberar CRH. El sentimiento se crea en la ínsula, la cual se encarga de regular o recibir aferencias tanto de la corteza prefrontal como de los núcleos y la amígdala, etiquetando lo que se está sintiendo. La ínsula hace consciente al miedo, el orgullo, el amor y otras emociones. Ahora podemos pasar a la relación que ésta tiene con otros procesos. Y ahora veremos cómo la afectividad se relaciona con otros procesos. Con la conciencia, que este es el acto psíquico mediante el cual una persona se percibe a sí misma en el mundo. Entre la conciencia y la afectividad existe una relación bidireccional, pues lo que se conoce produce efectos, y con los nuevos conocimientos sobre algo o bien conocerlas de una perspectiva diferente, dando paso al pensamiento. Percepción, proceso de extracción activa de información de los estímulos y elaboración y organización de representaciones para la adaptación de significado. Memoria, proceso cognitivo que posibilita el almacenaje, la codificación y el registro de la información con la particularidad de que se puede ser evocada o recuperada para ejecutar una acción posterior y dar una respuesta. En cuanto al pensamiento, es un proceso cognitivo superior y complejo caracterizado para la formulación de ideas o representaciones subjetivas acerca de nuestro entorno, que también requiere de los demás procesos cognitivos como el lenguaje, la percepción o la memoria para funcionar. Como ya se mencionó anteriormente, el pensamiento y el lenguaje van de la mano, ya que resulta ser un facilitador de la afectividad,
Al pensar en lo que estamos sintiendo en este momento y querer expresarlo, utilizamos el lenguaje verbal o no verbal, escribir en una hoja nuestros sentimientos o mostrar una sonrisa frente a una buena noticia o ante alguien. Ahora sí vamos a entrar con las alteraciones cuantitativas y cualitativas.